Hola, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es relacionado a la formación de los suelos. En esta video clase vamos a explicar los puntos que se ven acá en la pantalla para que sean de mejor entendimiento a sus aprendizajes. Vamos a ver qué es el suelo, cómo se forman los suelos, de qué está formado un suelo, qué son sus horizontes, qué es el humus o cómo se forma el humus. ¿Había suelo cuando recién se formó la Tierra? ¿Hay suelo en la Luna? Preguntas como esta, vamos a darle una respuesta. ¿Ya? Así que en este video voy a tratar de ser bien resumida para que pueda entenderse muy bien. Ya vamos a ver qué es el suelo y vamos a verlo en 4 ejes. Primer eje, ¿qué es? ¿Cómo se forma? ¿Qué son sus horizontes? ¿De qué está compuesto? Y ahí vamos a ver algunas preguntas como qué es el humus, si existía suelo antes del origen del planeta y si había suelo o si hay suelo en la Luna. Ya, pero ahora vamos a responder la pregunta ¿qué es el suelo? Ya, el suelo es la capa más superficial de la Tierra, formada por un material no consolidado, por minerales, agua, aire y microorganismos. Es el medio donde crecen las raíces de las plantas. O sea, si no hubiera suelo, las plantas no podrían crecer. Solamente las plantas acuáticas pueden crecer sin una gran cantidad de suelo, pero aún así las plantas acuáticas reciben los nutrientes y algunas se adhieren al suelo oceánico, el que está debajo del fondo del mar o de un lago, por ejemplo. Está formado por complejos y prolongados procesos. Un proceso de formación del suelo puede durar desde los 500 años. Por eso es complejo. ¿Ya? Acá tenemos un poquito de lo que nosotros conocemos como suelo y le decimos tierra. Y cumple una función importante en el ecosistema. La ciencia que estudia la composición y la naturaleza del suelo en su relación con las plantas y el entorno que lo rodea se le llama edafología. O sea, ellos son los que estudian el comportamiento del suelo, los tipos de suelo, etc. Y ahora vamos a ver un poquito de cómo se forma. Ya nosotros acá en la imagen podemos ver que hay un proceso. Ya este proceso se llama proceso de formación de los suelos. Quiero que observen ahí hay una roca. En el número 1, a ella se le vamos a llamar la roca madre, que dará origen al suelo. O sea, así es la parte primitiva, la primera etapa. Luego, por la acción física de cambios de temperatura, esta roca se va fragmentando, entrando en ella un poco de aire, ¿cierto? Entre medio de las partes que se fracturó. En la etapa 3, por la acción química del agua, ácido, etc., vamos viendo de que esos fragmentos se van como disolviendo, se van descomponiendo. Y por acción de los seres vivos, hongos, lombrices y todos los animalitos que viven en el suelo, ¿ya? Todos los insectos permiten que se siga descomponiendo más. Ya en la etapa 5 hay una mayor descomposición. La roca madre constituye el aporte de elementos minerales cuando se produce su disgregación y descomposición. Finalmente, con el transcurso del tiempo y la acción conjunta del clima y vegetación se produce la mezcla de los elementos entre sí y con el aire y el agua. Ya básicamente de todo lo dicho anterior podemos ver cómo va formándose el suelo desde la roca madre hasta cuando ya hay diferentes niveles de descomposición del suelo. En este dibujo
con el paso de los cientos de los años, como les dije, desde 500 años empieza a formarse el suelo. Y vean que hay un efecto ladera, ¿ya? Un efecto de gravedad. Por eso en las puntas de los cerros, por lo menos acá los de nuestra región, vamos a observar que casi no hay vegetación porque el agua se va acumulando debajo. ¿Y qué son sus horizontes? Ya, los horizontes del suelo son las capas, ya se le llama a estratos o capas horizontales que desarrollan en el interior del suelo y que presentan diferentes características de composición, textura, adherencia, etc. Ya, en el perfil del suelo es la ordenación vertical de todo el horizonte. Entonces, para nosotros saber los horizontes del suelo tenemos que cavar. Por eso yo les hice hacer un experimento a ustedes de hacer un hoyito, ¿cierto? Y ustedes tenían que ir viendo qué tipo de suelo era y si se podían ver alguna capa. Ahí ustedes pueden ver que está la roca madre al final. La vemos de color gris. Luego, en el horizonte C, vamos a ver fragmentos y restos de meteorización de la roca madre. Ya empieza a disgregarse. En el horizonte B, por efecto de la precipitación de las sustancias como el agua y elementos de transición, vamos a ver de que es un poco más porosa y más texturizada. Y en el horizonte A vamos a encontrar hojas, residuos orgánicos sin descomponer, las que caen, ¿cierto?, de un árbol, por ejemplo, residuos parcialmente descompuestos. Y vamos a ver algunos cultivos. Acá en esta imagen ustedes pueden ir viendo que está desde el horizonte de abajo, que viene hacia la roca madre, hasta las demás clasificaciones. Ya, aquí tenemos un video donde un señor está haciendo un corte vertical al suelo y nosotros vamos a ir viendo cómo se observa en este corte los diferentes horizontes. ¿Ya? Aquí él está hablando de un tipo de suelo que es como para un cultivo, pero lo más importante es que nosotros observemos cómo él delimita. Ya, aquí, fíjense bien. Entonces él está haciendo la división del diferente tipo de suelo. Él viene a ser un experto y nos está diciendo los horizontes que él está observando. Si se dan cuenta, hay una parte que se ve más compacta, más dura, cambia hasta de color. Ya él está marcando ahí el horizonte que se observa. Entonces podríamos decir que hay un horizonte A, un horizonte B. Los horizontes van de arriba hacia abajo, pero al final siempre va a estar la placa madre. Y hay un horizonte que se le llama el horizonte O, que es la parte superficial del horizonte A, donde está el césped, ¿ya? Bueno, y ahora vamos a ver de qué está compuesto este suelo. El suelo se forma principalmente un 45% de minerales sólidos, como la grava, arena, el limo y la arcilla. Cuando hablamos de limo, también podemos mencionar que es como el humus, ¿ya? Lo que está más descompuesto, la materia más descompuesta. Tenemos un 25% de agua y 25% de aire. Aquí nosotros tenemos una imagen donde hay unos espacios, en ese espacio está el aire y también atraviesa el agua, porque aunque estén muy juntos, igual hay un espacio donde pasan. Y tenemos una materia orgánica del 5%, y acá nosotros podemos ver los distintos microorganismos y seres vivos pequeñitos como los insectos que están dentro del suelo, como estos parásitos también, y ellos, como caminan por el suelo, van dándole oxígeno, entonces van dejando espacio para que pueda pasar aire y pueda pasar el agua. Entonces el
suelo es un material complejo y dinámico y va cambiando con el tiempo el clima y la vegetación. Si hay poca lluvia, ese suelo va a cambiar, ¿cierto? Va a ponerse muy duro. Acá tenemos una imagen como por ejemplo hay los espacios de aire, ven ustedes, de agua y de minerales. Así está formado el suelo. Y también acá la respuesta que íbamos a dar de qué es el humus. El humus está compuesto por sustancias que vienen de la descomposición de restos orgánicos producidos por organismos y microorganismos. Es beneficioso. Son los desechos de las lombrices, la descomposición de los hongos y las bacterias. Es de un color muy oscurito y es muy fértil. Eso es lo más característico que tiene. Es una tierra suave y muy fértil porque aporta todos los nutrientes de la descomposición de la materia orgánica. Si un bichito muere, también forma parte de la materia orgánica. No solamente son restos de vegetales. ¿Ya? Pregunta si había suelo recién al formarse la Tierra. Los procesos de meteorización o degradación de las rocas para formar suelo requieren mucho tiempo y microorganismos que aparecerían entre los 1.000 millones de años luego del nacimiento de la Tierra. Tuvieron que primero enfriarse esto y cuando aparecieron los primeros microorganismos recién pudo haberse formado el suelo. Entonces no podemos decir de que al formarse la Tierra ya existía el suelo. Fue un proceso muy largo. Y si hay suelo en la Luna, nosotros no tenemos condiciones climáticas como de la lluvia, por ejemplo, para decir de que existe este proceso de meteorizar las rocas. ¿Ya? Entonces ahí sí encontramos que hay cubiertas finas de capas de restos de los impactos de los meteoritos. Y eso sí hace que exista como un polvito, un polvo lunar. Por eso cuando el hombre llegó a la luna dejó marcada su huella. Pero en el caso del suelo necesita condiciones climáticas, que llueva, porque gracias al agua se va descomponiendo el suelo. ¿Ya? Entonces yo espero de que esto le haya servido y lo más importante es recordar que para que exista un suelo tiene que haber un proceso y para eso necesitamos lluvia. Si nos damos cuenta cómo son los diferentes suelos de nuestro país, vamos a observar que desde norte a sur van cambiando. Son más fértiles los del sur de Chile porque llueve más, por lo tanto hay mayor descomposición de los suelos. En nuestro país podemos encontrar distintas etapas de la formación del suelo. Ya vemos que de norte a sur hay un cambio, pero podemos decir de que en el norte todavía es un suelo joven. También hay sectores donde había un muy buen suelo, pero producto de la sequía cambia su estructura, como podemos verlo en esta imagen. También si vamos avanzando en la zona central encontramos suelos muy fértiles que también tienen un proceso de descomposición muy bueno y ellos, si es que no hay lluvia, nuestro suelo también cambiaría. La sequía siempre afecta a los tipos de suelo. Y acá encontramos un tipo de suelo característico de la zona sur, que podemos ver de que todo está rodeado de vegetación. Y si observamos el color de la tierra, es un color oscuro, es suave y es muy muy fértil. ¿Ya? El suelo de la zona sur es un suelo maduro dentro de su clasificación porque es el que tiene más cantidad de humus. ¿Ya? Por eso podemos observar grandes paisajes donde de cordillera a mar hay vegetación. Y esto depende mucho, como les dije anteriormente, de la cantidad de lluvia que erosione la roca madre. Espero que este video les haya servido para aclarar dudas y recuerden ir revisando también su texto escolar. Que estén muy bien. Saludos.